Los 4 elementos presentes en mayor cantidad en el cuerpo humano viene siendo el oxígeno con 65%, todos los líquidos y tejidos, los huesos y las proteínas, el carbono con un 18% en todas partes del cuerpo, el hidrógeno en un 10%, todos los líquidos y tejidos, los huesos y las proteínas, en el nitrógeno el 3%, todos los líquidos, tejidos, huesos y proteínas. La bioquímica es una ciencia que estudia a nivel molecular las características, estructura, organización y funciones de los componentes químicos de los seres vivos. Combina conocimientos de diversas áreas como la medicina, la biología y la química. El pH es el potencial de hidrógeno. Es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Con el pH determinamos la concentración de hidrogeniones en una disolución. Un hidrogenión es un ion positivo de hidrógeno, es una porción de carga positiva del hidrógeno. El pH normalmente lo medimos en una escala del 1 al 14. El 1 sería el valor más ácido, el 14 el valor más alcalino y el 7, que es el del medio, el valor neutro. El ácido láctico es un compuesto que produce principalmente en las células musculares y en los glóbulos rojos. Dicho ácido se forma cuando el cuerpo descompone carbohidratos para utilizarlos como energía durante momentos de niveles bajos de oxígeno. El nivel de oxígeno es el cuerpo que podría bajar durante el ejercicio intenso o si la persona tiene una infección o una enfermedad. Las células musculares convierten la glucosa en glicógenos o ácido láctico. Este es absorbido y utilizado como combustible por las mitocondrias, las fábricas de energía de las células. Las mitocondrias incluso tienen una proteína especial para transportarlo a su interior. Las funciones de la membrana celular define la extensión celular, separa el medio interno del externo, transporte molecular, esto es, controla la entrada y la salida de moléculas y iones y transporta moléculas del interior hacia el exterior de la célula. Participa en la transmisión del impulso nervioso, recepción de estímulos y establece uniones con otras células. La bomba de sodio-potasio es un intercambiador de iones presente en todas las membranas celulares de todos los seres vivos. Su función es imprescindible. Pasa iones de sodio a un lado de la membrana y mueve iones de potasio en dirección contraria. Es por lo tanto un transportador transmembrana antiporte. Para ello se vale de la energía producida por la degradación de ATP. El proceso del desplazamiento de iones de sodio y potasio a través de la membrana celular es un proceso de transporte activo que implica la hidrólisis del ATP para proporcionar la energía necesaria. Se involucra a una enzima conocida como sodio-potasio ATPasa. Este proceso es responsable de mantener el gran exceso de iones sodio fuera de la célula y el gran exceso de iones potasio en el interior de la célula. En este caso se lleva a cabo el transporte de 3 sodios hacia el exterior de la célula y el transporte de 2 iones hacia el interior de la célula. Esta transferencia de carga desequilibrada contribuye a la separación de carga a través de la membrana. La bomba de sodio-potasio es una contribuidora importante al potencial de acción producido por las células nerviosas. Esta bomba se llama una bomba de iones de tipo P debido a la interacción de ATP-fosforila, la proteína de transporte, y provoca un cambio en su conformación. Las fuentes y las funciones de los lípidos, uno de ellos es la producción de calor. En algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa parda o grasa marrón. En este tejido la combustión de los lípidos está desacoplada de los fosforilación oxidativa, por lo que no se produce ATP, y la mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triacilgliceroles se destina a la producción de calor. En los animales que invernan, la grasa marrón se encarga de generar la energía calórica necesaria para los largos periodos de invernación. En este proceso, un oso puede llegar a perder hasta el 20% de su masa corporal.
La farmacología es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos. Para la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. El fármaco es toda sustancia química purificada utilizada en la prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado o para modificar condiciones fisiológicas. Un fármaco, de acuerdo con la farmacología, es cualquier sustancia que produce efectos medibles o sensibles en los organismos vivos y que se absorbe, puede transformarse, almacenarse o eliminarse. Con respecto al medicamento, es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica, presentado por uso industrial o clínico y destinado para su utilización en las personas o en los animales, dotado de propiedades que permiten el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar enfermedades o para modificar estados fisiológicos. Y una droga es toda materia prima de origen biológico que directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos y se llama principio activo a la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. La droga puede ser todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo, o producto obtenido de ellos por diversos métodos que poseen una composición química o sustancia química, que proporcionan una acción farmacológica útil en terapéutica. Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central o que dan como resultado un trastorno. La farmacocinética define la relación que se establece entre el antimicrobiano y el paciente, como el organismo manipula la droga, a proteínas séricas e hísticas, metabolismo y eliminación. Esta es la parte de la farmacología que estudia la absorción, distribución, metabolismo y acción de un fármaco sobre los órganos o tejidos. La farmacodinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas. ¿Qué es la absorción? Esta viene siendo el fármaco disuelto que atraviesa una serie de membranas y accede a la circulación sistémica. Muy bien, estamos en el intestino delgado y nuestro fármaco ya está totalmente disuelto. Ahora se encuentra con un problema. Debe atravesar algunas capas para poder llegar a absorberse. El primer paso será entrar dentro de la célula del intestino delgado, llamado enterocito. La mayoría de fármacos entran al enterocito atravesando libremente su membrana. Hay otros fármacos que acceden utilizando unos transportadores especiales. Estos transportadores están diseñados para coger nutrientes que circulan por el intestino delgado y forzan su absorción. Los fármacos que se absorben de esta manera lo hacen porque se parecen a algún nutriente. Por ejemplo, uno de ellos sería algunos antibióticos como las penicilinas. Una vez nuestro fármaco está dentro del enterocito y es llevado al hígado antes de alcanzar la circulación sanguínea. Para protegernos de sustancias nocivas, todo lo que absorbemos de la comida antes de llegar a nuestro organismo pasa antes por el hígado. Los mecanismos de transporte de los fármacos en el organismo, una vez que el fármaco se encuentra disuelto, los procesos de absorción, distribución y eliminación requieren del paso del fármaco a través de membranas biológicas. Y los 6 mecanismos son la difusión pasiva, la difusión convectiva, el transporte activo y el transporte facilitado, además de los iones y pinocitos cis. Los órganos que reciben de forma rápida los medicamentos, principalmente es el órgano donde tiene lugar el metabolismo, y ese es el hígado, aunque también tienen capacidad metabólica otros órganos como los pulmones, el riñón o la propia sangre. Las sustancias liposolubles son solubles en lípidos y sustancias apolares. No actúan como coenzimas,
Suelen ser lípidos insaponificables, se disuelven en grasas y son vitaminas, por ejemplo la A, que es retinal, la D, calciferol, la E, tocoferol y la K, filoquinona. Con respecto a las sustancias hidrosolubles, son las que se disuelven en agua y suelen actuar como coenzimas o precursores de coenzimas, y son la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y las vitaminas B1, la tiamina, B2, la riboflavina, B12, la cianocobalamina y la PP, la nicotinamida. Con respecto a la biotransformación, tenemos que es la mayor parte de los fármacos se metabolizan en el organismo humano a metabolitos, que pueden ser activos o inactivos. La velocidad con que se metaboliza cada fármaco, la variedad de sus metabolitos y su concentración dependen del patrón metabólico genéticamente establecido de cada individuo y de la influencia de numerosos factores fisiológicos, iatrogénicos y patológicos que condicionan notables diferencias de unos individuos a otros. De hecho, las diferencias en el metabolismo de los fármacos es el factor que más contribuye a que dosis iguales den lugar a nivel plasmáticos distintos en diferentes individuos. Los metabolitos son compuestos que generalmente son orgánicos. Estos participan en las reacciones químicas que tienen lugar a nivel celular. El conjunto de estas reacciones bioquímicas junto a los procesos físico-químicos intracelulares constituye el metabolismo celular, la base molecular de la vida. El metabolismo incluye la degradación de moléculas para la obtención de energía, que es el catabolismo, y la síntesis de moléculas necesarias para el crecimiento y reproducción y reparación, que es el anabolismo. Como principal órgano excretor de fármacos en el cuerpo humano, tenemos que los fármacos liposolubles, aunque se filtren por el riñón, son reabsorbidos y deben metabolizarse principalmente en el hígado a metabolitos más polares. Esos metabolitos, junto con los fármacos hidrosolubles, se excretan principalmente por el riñón y la bilis. La mayoría de los fármacos son eliminados en mayor o menor proporción por ambos mecanismos, pero mientras más liposoluble es un fármaco, más tiempo permanecerá en el organismo. Los medicamentos que usamos, los técnicos superiores en urgencias médicas, se clasifican según la ambulancia en la que nos encontramos, ya sea si es básica o es avanzada, y su criterio para la administración es solicitar autorización al médico regulador, así como la dosis a administrar. Los medicamentos de ambulancias básicas contienen analgesia, que es el ácido acetilsalicílico en tabletas de 100 y 500 miligramos. En cardiología tenemos el trinitrato de glicerilo, cápsulas, tabletas masticables de 0.8 miligramos o spray. La isosorbida, que son tabletas de 5 miligramos o sublinguales o 10 miligramos vía oral. Las enfermedades inmunológicas, tenemos la epinefrina, solución inyectable, 1 miligramo de 1 a 1000 mililitros. Las intoxicaciones, carbón activado en polvo o suspensión. En la endocrinología tenemos la glucosa en gel, la neumología, el salbutamol aerosol, las soluciones electrolíticas y sustitutos de plasma, agua bidestilada, solución inyectable, cloruro de sodio, solución al 0.9%, la glucosa, solución al 5%, al 10 y al 50%, y la solución Hartmann y electrolitos orales. Los medicamentos de ambulancia avanzadas, dentro de ellos tenemos la analgesia, que es el ketorolaco, solución inyectable de 30 miligramos, el metamizol, solución inyectable de 500 miligramos, la fentanilo, solución inyectable de 500 microgramos. En cardiología tenemos la atropina, solución inyectable de 1 miligramo, el captopril, tabletas de 25 miligramos, la nifedipino en cápsula de 10 miligramos, la lidocaína simple al 1 y 2%, la miodarona, solución inyectable de 150 miligramos. Enfermedades inmunológicas, tenemos la hidrocortisona, solución inyectable de 100 miligramos y 500 miligramos, la metilprednisolona
en solución inyectable de 40 microgramos. En gastroenterología tenemos la butiliosina, que es en solución inyectable de 20 miligramos. La ginecobstetricia tenemos oxitocina, solución inyectable de 5 unidades. La intoxicaciones tenemos la naloxona, solución inyectable de 0.4 miligramos. Multivitamínicos para infusión, clorhidrato y cloroprimina, solución inyectable de 20 miligramos o 2 mililitros. La flumacenil, solución inyectable de 0.5 miligramos. En neumonología tenemos la ipratropio, aerosol. La neurología, el diazepam, solución inyectable de 10 miligramos. La fenitoína, solución inyectable de 250 miligramos a 5 mililitros. Y la furosemide, solución inyectable de 20 miligramos. La manitol, solución inyectable de 50 gramos por 250 mililitros. En otorrinolaringología tenemos el difenidol, solución inyectable de 40 miligramos, solución electrolítica y sustitución de plasma, bicarbonato de sodio, solución inyectable, el gluconato de calcio, solución de 1 gramo por 10 mililitros al 10%, en polimerizados de gelatina de 4% en 100 mililitros, el sulfato de magnesio, solución inyectable de 1 gramo a 10 mililitros. En anestesia tenemos la midazolam, solución inyectable de 5 miligramos por 5 mililitros. La succinicolina, solución inyectable de 40 miligramos por 2 mililitros. Y la bocuronio, solución inyectable de 4 miligramos por 2 mililitros. De 3 características y a observar en los medicamentos que podemos usar nosotros los técnicos superiores en urgencias médicas. Esta es el salbutamol, que es un antagonista B2 adrenérgicos y de efecto rápido utilizado para alivio de broncoespasmos. El ácido acetil salicílico pertenece a la familia de los salicilatos. Su fórmula es AASC9H8O4, éster de ácido acético y ácido salicílico. Es un sólido blanco y su punto de fusión es de 135 grados centígrados. La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C6H12O6. Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono y una aldosa. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. La administración de un fármaco por vía extravascular puede ser oral, rectal, intramuscular, transdérmica o subcutánea. No es instantánea. El proceso de absorción se produce antes de que el fármaco acceda a la circulación sistémica. Para los 3 medicamentos básicos que podemos utilizar en la ambulancia terrestre básica puede ser el salbutamol en aerosol, el ácido acetil salicílico en tabletas de 100 y 500 miligramos, la glucosa en gel, la isosorbida, tabletas de 5 miligramos sublingual o 10 miligramos vía oral, la epinefrina, solución inyectable de 1 miligramo, 1 por 1000 mililitros. Y tenemos que los fármacos están totalmente contraindicados en la paciente embarazada que busca embarazarse. Estos son la isotretinoína, talidomida, clomifluororacilo y ciclofosfamida.